Y como lo anunciamos, estamos en comunicación con el contador Enrique Iglesias. Gracias a la tecnología podemos tener este contacto vía Zoom. Yo no voy a presentar al contador Enrique Iglesias porque sería una falta de respeto hacia él, ¿no? Una figura más que conocida por Uruguay y obviamente por el mundo de habla hispana. Y lo hemos convocado, don Enrique, a este encuentro con motivo de los 60 años de la creación de la Dirección General Impositiva, para pedirle algunas reflexiones sobre el momento que está viviendo el mundo y, bueno, y los caminos y las expectativas que podemos tener en este mundo globalizado y complejo. Pero antes de ir a ese punto, a mí me gustaría que usted recordara, porque sé que tiene algún recuerdo puntualmente vinculado a esta celebración, o mejor dicho, al origen de la Dirección General Impositiva. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación. Me alegro mucho de poder decir unas pocas palabras respecto a la creación de esta institución. Yo le diría que, en primer lugar, estamos ante una gran construcción uruguaya, porque la Dirección Impositiva es una de las instituciones más prestigiosas en el campo impositivo en toda América Latina. Es respetada por la profesionalidad, es respetada por la conducta correcta y además porque han logrado avanzar en las técnicas impositivas como avanzó el país, incluyendo con la introducción del impuesto a la renta. Pero es tan respetada que nosotros, cuando yo estaba en el Banco Interamericano, cuando teníamos que ayudar a otros países en el tema impositivo, recurríamos a la contratación de expertos muy calificados que ayudaron a desarrollar otras instituciones hermanas en América Latina. Por eso que yo tengo un gran concepto de la institución y hay que felicitarlos por haber hecho realmente una importante contribución a un Estado eficiente como es esta dirección impositiva. Quería decirle que tengo un recuerdo, además, yo nunca tuve una especialidad en este campo, solamente la de pagar impuestos, pero aparte de eso, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias Económicas en el año 1949, o sea, un ratito, ¿no? Pues en aquel momento, ayer nomás. En aquel momento, el profesor Faropa era una de las personas más destacadas del equipo docente de la universidad, de la facultad. Y en aquel momento reclutó en la universidad a personas que fueron a trabajar con él en la oficina de ganancias elevadas. Y yo vi partir un montón de compañeros y compañeros para incorporarse a la creación de esta oficina que el profesor Faropa comenzaba a dirigir. Pero yo no pude porque yo acababa de hacerme ciudadano legal uruguayo con los 21 años y, de acuerdo con la Constitución, para acceder a un cargo público había que tener 3 años de ejercicio de la ciudadanía. Yo, se da cuenta, quedé muy frustrado por no poder ir, mientras que veía partir con mucho entusiasmo a este grupo inicial, que yo creo que es el fundamento de lo que fue siempre la alta tecnificación de esta oficina. Afortunadamente hubo un dividendo positivo, porque yo me fui invitado por Faropa entonces a entrar al Instituto de Economía. No hay mal que por bien no venga. Pasé a formar parte del equipo del Instituto de Economía con mucha honra, porque el mejor de los recuerdos de esta gran figura que fue el amigo Faropa. Quiero aprovechar esta oportunidad y la generosidad que usted ha tenido de dedicarnos un tiempo para hacerle algunas preguntas que creo que muchos de los uruguayos nos estamos haciendo y mirando desde el pago chico hacia el mundo, ¿no? Es decir, ¿qué podemos esperar del 2020, del 2021? Digo, el 2020 ha sido este año tan duro, tan difícil. Mire, Diego, yo creo que es importante recordar algo que yo he dicho en muchas oportunidades, y lo dice mucha gente, no solamente lo digo yo, que estamos en un verdadero cambio de época, una
un momento de revisión del modelo que existe hasta ahora para pasar a otro tipo de modelo económico y social. Esta pandemia es ciertamente el origen de la crisis más violenta que hemos tenido en los últimos 90 años. Entonces, se conmueve todo el edificio que ha venido funcionando hasta ahora y vamos a pasar a otra época. Yo creo que este año ha sido el año más difícil porque es el año donde explota el virus y está provocando y continúa provocando estas enormes contagios en muchos países. Nosotros, afortunadamente, estamos cambiando muy bien el temporal con algunas turbulencias recientes, pero yo creo que en el fondo el país ha dado una muestra de capacidad de gestión por parte del gobierno, por parte de los expertos, de los científicos y los médicos han hecho una magnífica labor y de alguna manera estamos administrando el problema. Pero eso no impide que tengamos que reconocer que se abren puertas para nuevos cambios. Y esos cambios pasan por muchas vertientes. Una de las más importantes es todo el tema del trabajo, ¿no? Es decir, cómo se ve afectado el trabajo con la introducción de las tecnologías de la comunicación, el trabajo a domicilio, que es un tema muy importante que habría de venir de todas maneras, porque la tecnología estaba funcionando, solo que anticipamos lo que iba a tener lugar en 10 o 20 años inmediatamente, y eso hace que sea muy difícil de acomodar de inmediato lo que significa el peso de este cambio en la estructura del trabajo en el mundo. Quiero decir también que hay otras manifestaciones del cambio, como por ejemplo la erosión de cosas que construimos en el año 45 o terminó la guerra, como es todo el llamado multilateralismo. Es un tema, el principio general de que colectivamente hay que resolver ciertos problemas y no dejarlos en manos de una persona o de un país. Y eso fue muy importante. Gracias a ese principio multilateral, partimos en el año 45 con 51 países y hoy tenemos 193. Y aparte de eso, el mundo se ha multiplicado por 10 o por 2 en su producción y por 3 en su población. Es decir, que ha habido un periodo de esos 70 años que fueron realmente muy importantes en lo económico, en lo social y en lo político. Eso va a cambiar y tenemos que prepararnos para eso, para enfrentar esas realidades a las cuales nosotros no estamos ausentes y tenemos que estar presentes. Ese es un poco el tema. Yo tengo la impresión que ahora aparecen las demandas inmediatas y las demandas inmediatas son los impactos que tiene la crisis en el trabajo y sobre todo en el empleo, tema muy serio en el mundo, porque de alguna forma mucha gente se ha quedado en su casa, las empresas por otra parte han ido cerrando o han ido también confinándose, hemos tenido una crisis doble de oferta y de demanda, que tiene un impacto muy fuerte, como consecuencia de lo cual los estados han tenido que intervenir, asistiendo a los afectados y carenciados con grandes ayudas y ayudando a las empresas a que sobrevivan. Todo ese panorama yo creo que está hoy en plena ejecución. Yo le diría que afortunadamente ha habido una reacción de la comunidad internacional bastante responsable en el sentido de promover ayudas para hacer frente al fenómeno, pero hay que reconocer que estamos en presencia de estos cambios y habrá que entenderlos y administrarlos en todos los países, incluyendo el nuestro. Contador, me quiero detener en dos reflexiones que usted ha hecho. Estamos frente a una nueva etapa, un cambio de era, dijo usted, ¿no? ¿Podemos comparar este momento con, por ejemplo, con la segunda revolución industrial o es algo muy diferente? Es más diferente en el sentido que estamos en la cuarta revolución y seguramente estaremos en la quinta revolución. Es decir, el tiempo que pasó entre la primera y la segunda fueron varias décadas, mientras que nosotros estamos viendo la tecnología con un ritmo totalmente nuevo. Las cosas se transforman a un ritmo que realmente es sorprendente y que va a transformar la vida y la subsistencia incluso del planeta, todo el pueblo. Yo tengo la impresión de que la diferencia es esa, ¿no? De que el ritmo del avance tecnológico es sorprendente, apasionante,
preocupante en algún sentido, porque si bien abre nuevas oportunidades al mejoramiento de los niveles de vida, también introduce nuevos factores que inciden en el poder político, en la forma como administramos el clima, etc. Todo eso está detrás del avance tecnológico. Y lo segundo que le quería preguntar, que usted hacía en referencia hace unos instantes, es una mayor presencia del Estado es lo que vamos a ver a corto plazo. De hecho, se ha producido, ¿no? Pero de aquí en más. Yo creo que es así, Diego, es así. Yo creo que el Estado va a tener muchas más responsabilidades para hacer frente a estos nuevos problemas, a los problemas internos del empleo, a los problemas del comportamiento de la política internacional, al comportamiento de los problemas de la economía internacional que nos van a afectar. Todo eso va a significar que tenemos que tener un Estado presente, lo cual no significa tener menos mercado, no significa tener un Estado que pueda hacer frente a los nuevos problemas que nos plantea la realidad tecnológica, política del mundo. Que yo creo que va a tener más Estado y hay que fortalecer un Estado capaz de hacer frente a todos esos frentes que le acabo de mencionar. El Estado tiene que tener una atención muy especial al tema educativo, a todo el tema educativo, comenzando con el tema de la digitalización, que es una de las grandes fronteras que habrá que abordar para poder insertarnos en el mundo que vendrá, ya está aquí. O los problemas de un comercio que ya no va a ser el comercio libre que empezó a culminar en Punta del Este en el año 95. Es decir, va a ser un comercio mucho más influido por agrupaciones regionales, por sistemas preferenciales. Hay que rescatar el multilateralismo, por eso vemos que va a sufrir, por tanto van a aparecer demandas de presencia pública que son inevitables y muy importantes el Estado del futuro. Esto no significa volver a debates que ya escuchamos y presenciamos como en la década de 70 o en los años 90 en cuanto al rol del Estado, mercado, más Estado, dos situaciones enfrentadas. Es decir, eso está superado. Mire, yo tengo la impresión que todos reconocemos hoy que ese Estado al que usted se refiere ha debido reconocer que las fuerzas productivas necesitan poder desenvolverse a través de un mercado eficiente. Es decir, la idea de un mercado eficiente no excluye la necesidad de tener un Estado igualmente eficiente. Esas cosas creo que las hemos aprendido de la realidad, no solamente aquí en el mundo entero, y yo creo que hoy en día sabemos que hay que tener un mercado que funcione, un sector privado activo, pero hay que tener también un Estado responsable, capaz de abordar políticas y capaz de comprometerse con grandes acuerdos. Este es el momento, frente a una crisis de esta dimensión, en donde el tema de acuerdos políticos es muy importante. Acuerdos con la sociedad civil, con el sector empresarial, con el sector del trabajo, hoy son más importantes que nunca. Eso no opaca la función del mercado. Lo que hace es abordar los temas que nos propone el nuevo mundo para administrarlos colectivamente. Por tanto, yo diría que en este mundo que vendrá, el papel de los acuerdos es fundamental. Yo le diría que siempre pongo a ver con los muchachos este ejemplo, es como una guerra. Frente a una guerra que nos plantea el nuevo mundo, como en la guerra se unen los países para hacer frente a eso, para hacer frente a los mismos y minimizarlos. Pero que yo diría que esa reflexión respecto a el del Estado en el mundo que vendrá me parece obvia. Para ir redondeando, contador, un par de preguntas más. ¿Existe hoy en el mundo un país modelo al que deberíamos mirar? Bueno, depende del sector en que usted se lo pregunte. Por ejemplo, yo creo que hay que mirar un poco sectorialmente. Cuando usted habla, por ejemplo, del sistema educativo, nosotros estamos acostumbrados a mirar a Finlandia como un país que nos da ejemplos y realmente es así. Quizá hay modelos, por ejemplo, de respeto de la economía verde, del problema del clima, quizá también hay en los países europeos países que son puntos de referencia. Yo creo que cada país debe buscar su modelo de acuerdo con sus condiciones. Yo le diría que en esa tarea de mirar al país, yo tengo una actitud, una visión, y creo que quede
una visión positiva del país. No quiere decir optimista, porque es demasiado pretensioso, pero sí positiva. ¿Por qué? Mire, porque yo creo que el país ha hecho en los últimos 30 años una importante revisión de las políticas económicas y sociales. Los tres partidos han sido gobierno y oposición. Eso es un gran activo, porque han pasado por la experiencia de gobierno y por la experiencia de oposición. Eso es un capital único en América Latina, a mi persona. Lo segundo, yo le diría que hemos aprendido a que de alguna forma el país tiene una base natural que va a ser muy demandada en el futuro. Somos productores de alimentos, tenemos una forestación que genera mucha riqueza, hemos incursionado en el tema de los servicios financieros y la administración. De alguna manera, dice que estos 30 años ha empezado a entrar en áreas que realmente serían puntos de apoyo importantes para una visión positiva en lo político y también en las experiencias económicas. Y por último, yo diría que tenemos una riqueza muy grande en, en la opinión pública, en la sociedad uruguaya, en el sentido de que la democracia forma parte hoy de un capital incorporado a la vida nacional, donde realmente el cuerpo político ha jugado un papel importante, pero también la sociedad. Hoy la gente vive una sociedad seguramente la que le gusta defender y mejorar hacia el futuro, pero con unos principios democráticos muy importantes hoy en el panorama regional. De manera que por todas esas cosas yo le diría que estoy una visión positiva, pero hay que trabajarla. Y para ese trabajo, les vuelvo a repetir, es el momento de grandes acuerdos nacionales en lo básico, en lo fundamental, para que realmente el país en este mundo de evolución se mueva con prudencia, con tranquilidad, pero ciertamente con la mayor capacidad de cohesión en las fuerzas del campo. Contador, tenía un par de preguntas más para hacerle, pero quiero quedarme o que nos quedemos todos con ese mensaje positivo que usted nos ha transmitido. En un momento tan complejo, tan complicado, bueno, es muy importante que personas como usted, que figuras tan prestigiosas como usted y tan conocedoras de la realidad del Uruguay y del mundo, tengan esa postura y nos transmitan ese positivismo, podemos decirlo de esa manera, ese mensaje esperanzador. Lo siento así, y son muchas las décadas que tengo de vida como para tener una visión bastante calma de la realidad y valorar un poco todo lo que se ha hecho en este país en los últimos 30 años. No queda más que agradecerle, le quiero agradecer en nombre de la directora general de la DGI, la contadora Margarita Faral, y también de su subdirector, el contador Daniel Lafite, que han estado aquí siguiendo esta conversación. Sabemos que pronto estará nuevamente por el Uruguay, así que esperamos poder conversar nuevamente y a corto plazo. Gracias, muchas gracias a usted y a los amigos de la Dirección General Impositiva, con una gran felicitación por el trabajo que han hecho, que honra al país dentro y fuera. Muchas gracias.